a Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una vez más, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En una oportunidad, el Señor Jesucristo, yendo hacia la ciudad de Jericó, en el camino encuentra a un hombre que se había subido a un árbol llamado sicómoro. Él creía que estaba escondido, mas Jesús, deteniéndose, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano, no solo publicano, sino jefe de publicanos. Los publicanos en aquel entonces eran judíos al servicio del Imperio Romano para recaudar impuestos. Pero estos aprovechaban para poder pedir más de lo que el gobierno romano exigía como impuesto. Y de esa manera ellos iban teniendo un dinero extra, y de lo cual Zaqueo llegó a ser rico, y no solo rico, sino jefe de todos los publicanos. Era el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Era una persona que se codeaba con toda la élite de los romanos. Era un hombre muy conocido socialmente, pero también todos sabían que era una persona despreciable. De tal manera que los publicanos, dentro de la cultura judía, lo veían como traidores. Entonces, cuando alguien se refería a un publicano, se estaba refiriendo a un traidor. Ahora, pero este hombre llamado Zaqueo tenía deseo de conocer a Jesús. Y es que las cosas materiales jamás van a satisfacer lo que solo Cristo puede satisfacer. Por eso él quería ver a Jesús. Él había oído de él, pero quería tener un contacto más personal. Ahora, cuando Jesús le dijo: hoy es necesario, me llama mucho la atención el presente. Hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Zaqueo sabía, como judío, sabía lo que dice la ley acerca de los ladrones, que había sentencias sobre ellos y sobre todas las cosas que ellos tenían, y lo cual iba a traer repercusiones a nivel de la familia. Entonces, cuando Jesús le dijo: hoy es necesario que pose en tu casa, porque esa casa estaba amenazada a ser destruida por causa del pecado de Zaqueo. Cuando Zaqueo recibe a Cristo en casa, él toma una decisión, y él sabía perfectamente que todo lo que él, o por lo menos gran parte de lo que tenía, había sido por haber defraudado, haber robado a la nación de Israel. Entonces dijo estas palabras: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús oyó eso, dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Primero le dijo, cuando lo encontró en el árbol: hoy es necesario que pose en tu casa. Estando Jesús en casa, le dice: hoy ha venido la salvación. La palabra salvación también se traduce como liberación. Muchos hoy en día que han robado también tienen una sentencia por parte de Dios. Si a lo mejor a usted le parece que le va bien por haber robado de una o de otra manera, pero cree que eso no va a tener consecuencias sobre su vida, el Señor le dice este día: hoy es necesario que pose en tu casa, porque si no se arreglan cuentas, entonces vendrán las consecuencias que nosotros nunca nos hemos imaginado. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, muchos de esos hermanos que estaban congregados en esa iglesia, muchos de ellos habían sido ladrones. Y dice acá: el que hurtaba, no hurte más. Porque algunos hermanos, como sucedió en aquel entonces, sucede hoy en día, hermanos en Cristo, siguen robando. Y el consejo es: si hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo
con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, el mundo se ha acostumbrado a robar. La sociedad se ha acostumbrado. En el transcurso de las décadas, de los años, parece que esto es mucho más común. Si yo retrocedo unos 30, 40 años atrás, aquí en El Salvador, la honestidad era mayor que la deshonestidad. Había siempre indicaciones. Nuestros padres nos enseñaron que si encontrábamos una moneda o cualquier otro artículo, teníamos que devolverlo y preguntar de quién es. Nadie podía llegar a casa con algo que era ajeno. Hoy en día se ha perdido todas esas enseñanzas dentro del hogar. Se ha perdido la honestidad dentro del trabajo, dentro de la iglesia, dentro del mundo académico, dentro del mundo económico y político, dentro de toda la sociedad. Ahora hay unos niveles de robo tan grandes en todas las estructuras sociales. Dentro de los más pobres de los pobres también hay muchos que roban a los más pobres. Y hay ricos también que siguen robando y roban en grandes cantidades. Pero de igual manera, tanto el que roba poquito como el que roba mucho, igualmente es un ladrón. Y delante de los ojos de Dios, toda persona que comete este pecado tiene sentencia. Y por eso Dios le dice en esta hora, por medio de esta palabra, hoy es necesario que pose en tu casa. Oigan los que me están escuchando ahora. Es necesario que hoy se ponga cuentas con Dios. Porque muy probablemente puede venir consecuencias que usted jamás se ha imaginado. Puede que le quiten todas las cosas que tiene. Algunos pueden ir hasta la cárcel, otros pueden hasta morir. Hoy es necesario. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema renuncia a robar. Yo sé que algunos se sienten ofendidos con este tema, pero permítame por favor explicarles de alguna forma, a través de la palabra de Dios, ¿cómo se puede robar sin que nosotros nos demos cuenta que estamos robando? Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. En otras palabras, si queda oculto, en este caso el pecado específico que nos estamos enfocando, es el pecado del robo. Si yo lo oculto a través de creer que no es pecado, o pensé que nunca había cometido este pecado, ese pecado es como un tumor canceroso que si no lo resuelvo, no quito ese problema, me va a dañar a mí y a toda la familia. Es por eso que es importante que entendamos este tema. Ahora, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo ve Dios el robo? La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Miqueas. Vemos aquí algo pero muy importante con respecto a cómo es que Dios definitivamente analiza el corazón del ser humano y ve cuál es la fuente que lleva a la persona a robar. En el libro de Miqueas, en el capítulo 2, versículo 1 al 2 dice así: hay de los que en sus camas piensan iniquidades y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Tenga cuidado, por favor, qué es lo que piensa estando en la cama. Tenga cuidado en esos tiempos donde usted está meditando, reflexionando. Si son pensamientos, en este caso, de codicia, de querer obtener algo en forma ilícita, recuerde, esos pensamientos lo va a condicionar para que usted ejecute lo que ha pensado. Por eso dice, y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque ahí hay una programación a través de la codicia o el pensamiento. Por eso dice el versículo 2, codician las heredades y ¿qué cosa? Las roban. Hay muchas personas que jamás llegaron a pensar que podían convertirse en ladronas y ladrones. Pero todo comenzó con la codicia. Aquel corazón que le dio espacio a este mal lo llevó a robar. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, el Señor habla acerca de este mismo problema, de dónde es que surge esta condición para poder actuar de una manera ilícita. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice:
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Cuando alguien le da espacio en su corazón a la codicia, de ahí entonces viene el pensamiento del robo y esto lo lleva a la ejecución. Entonces es algo que es totalmente, hermanos, inaceptable delante de los ojos de Dios. Entonces Dios mira el robo como pecado, porque el corazón de esa persona es un corazón malo. O sea que alguien que roba no puede decir que tiene un buen corazón. No es cierto. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 1 al 2, dice la Escritura: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Quiénes son los hombres malos? Entre los que menciona aquí son los que piensan en robar. El que piensa en robar no piense que es un corazón bueno, es un corazón malo. Por tal razón, Dios ve esto como algo que es ilícito, repugnante, es un pecado como cualquier otra clase de pecado. Ahora, todo esto tiene varias implicaciones y una de ellas es que cuando una persona actúa de esta manera es porque desprecia lo que es lícito. Todos sabemos lo que es lícito. Hay una ética en el corazón del ser humano. Es la conciencia que Dios ha puesto. La Biblia dice que la conciencia es la que nos dice qué es lo correcto y qué es lo malo. Es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, que nos aprueba lo bueno y que desaprueba lo que es malo. Así que nadie puede decir que robar no es algo malo, sino que sabe innatamente que ya eso es pecado. Pero una persona que le da espacio a la codicia, entonces empieza a adormecer su conciencia y llega a cometer lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La puerta del redil de las ovejas es lo lícito, es lo correcto, pero el que sube por otro lado es ladrón. Entonces una persona que tiene un corazón malo es una persona que desprecia lo que es lo correcto, lo que es lícito. Para él, para ella, las leyes no le importan. Ahora, no solo eso, sino que la persona que llega a caer en este pecado es una persona que tiene un propósito, no solamente de robar, sino de destruir aún más allá. Vean lo que dice en el versículo 10 siempre de este capítulo. Y Jesús, refiriéndose a Satanás, lo llama ladrón y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el ladrón no solamente se conforma con hurtar, sino con destruir y matar. Hay personas que al darle lugar al robo ya han llegado a quitarle la vida a otra persona. Nunca pensaron en poderse convertir en homicidas. Nunca pensaron que pudiese esto traer una destrucción en los que han sido afectados, dejar en el abandono a familias, que aguanten hambre los hijos y no puedan tener la educación que ellos hubiesen querido porque alguien, un ladrón o una ladrona, les afectó su economía. O sea que el ladrón va de menos a más en su maldad. No solamente la persona que tiene este corazón desprecia lo lícito, no solamente tiene un propósito de destrucción más allá, sino que finge interés por los demás para tener más que robar. Una persona así es una persona llena de hipocresía. Vemos el caso típico de Judas Iscariote. Vea esto, dentro de los 12 había un ladrón. No quiero decir que dentro de un grupo de 12 hay un ladrón, pero en este caso había uno de ellos.
Y cuando una mujer derramó el perfume a los pies de Cristo, los ladrones que tienen un corazón lleno de hipocresía, porque a ellos no les interesa la persona, sino el beneficio personal, da un argumento práctico, hermano, lógico, pero lleno de malicia. Cuando ese perfume que derramó esta mujer, que costaba entre 6 meses de salario a 1 año de salario, que el padre le regalaba a sus hijas, la mitad de ese perfume lo iban a utilizar el día de su boda y la otra mitad el día de su sepultura. Era algo muy caro que el padre le daba a sus hijas. Ahora esta mujer lo derrama a los pies de Cristo. Lo que le estaba diciendo, en otras palabras, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mi realización está en Cristo, es lo que estaba haciendo esta mujer. Pero Judas, al ver eso, porque era sumamente caro, dice la Escritura en Juan capítulo 12, versículo 5, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parece que este es un hombre muy sensible. Los ladrones siempre parecen muy sensibles al dolor humano. Pero dice la Biblia, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este hombre había hecho ya cuentas. Tenemos aquí un año de un salario de un jornalero de 1 año. Vendamos este perfume. Me imagino que él pensó, me voy a robar un 40% o un 60% y Jesús no se va a dar cuenta. Hermanos, una persona que vive del robo finge interés por los demás. Es una persona sumamente astuta, pero no puede engañar a Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Y así como vemos aquí la Escritura, dice que no es que él se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón. Entonces muchas personas que viven en el robo son personas ficticias, personas que fingen que aman a su familia, que aman a todo el mundo y que son bondadosos. No es cierto. Algunos hermanos entran en este campo para poderse promover, para que alguien se fije en ellos y le dé el voto de confianza para poderse establecer como un líder en una nación, en una iglesia, en una empresa, en cualquier otro lugar. Pero no es que se cuide de los pobres, sino que dentro de su corazón anda buscando una oportunidad para obtener mayores ganancias. Bueno, no ganancias, sino para robar más. Pero otra implicación es que la persona que entra en el robo se convierte en un esclavo insaciable. Y de una manera muy gráfica, el libro de Isaías lo retrata en el capítulo 9, Isaías 9:20, dice así: cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Lo que está hablando aquí la Escritura es que la persona que roba jamás estará satisfecha con lo que ha robado. Quiere seguir robando más. Psicología llaman a esto compulsión. La Biblia le llama esclavo del pecado. Entonces, hay mucha gente que es esclava del pecado. Recuerdo tiempo atrás, me encontraba en un centro comercial y estaba comprando un producto. Y entonces, de repente me doy cuenta que una de las señoritas que estaban ahí cuidando la tienda y despachando los productos, se puso a la puerta y muy amablemente le dijo a una señora muy elegantemente vestida. La apariencia era una persona que no necesita dinero, sino más bien que tiene dinero. Le dijo: señora, usted salió de esta puerta y este producto usted no lo ha pagado. Y ella lo que hizo fue esto, sin ninguna palabra, y le dio la espalda y siguió caminando por los pasillos del centro comercial. Hay personas que roban y no necesitan robar. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, es un hábito, es una esclavitud, lo que le llaman cleptomanía. De hecho, la palabra robar viene de la palabra klepto, que es robar en el griego. Entonces, las personas
tienen una esclavitud y algunos lo llaman enfermedad. Eso no es enfermedad, eso es pecado. Porque el pecado, hermano, lo lleva a la persona a hacer cosas en una forma repetitiva. Por eso lo dice aquí Isaías capítulo 9, versículo 20, de una manera muy gráfica. Pero algo importante que se tiene que entender, que una persona que es un ladrón o una ladrona, es una persona que no ama a su prójimo, aunque le diga que le ama. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien está robando es porque no ama al prójimo. Si alguien respeta las cosas de su prójimo es porque sí lo ama. Si alguien dice que yo amo a la familia y hay alguien que en la familia está robando, no es cierto que ama a la familia. No ama a la persona que está ahí, sino que está buscando su propio beneficio. Si usted se ha casado con alguien que le dice, es que yo te amo, pero le está robando, no le ama. Alguien que dice que ama al pueblo, que ama a la iglesia, que ama a sus estudiantes, pero hay robo, tal cosa es una mentira. Entonces, Dios por eso nos advierte que robar es algo que tiene que ser cortado del corazón. Porque muchos piensan que la vida consiste en los bienes que se poseen. Y Jesús dijo, la vida no consiste en los bienes que se poseen. La vida consiste en estar en comunión y en paz con Dios. La felicidad viene de Dios. El dicho muy común es, tanto tienes, tanto vales. La persona quiere subir de estatus y de opinión pública por lo que tiene. Si usted se recuerda, años atrás, nosotros no andábamos buscando marcas de calzado. El producto nacional, el que usábamos. Pero hoy en día los niños no quieren zapatos que se producen en el país. Y no voy a mencionar marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que me vean bien, no quiero que me rechacen. Entonces, el problema es que algunos piensan que van a tener mayor aceptación social y que van a ser felices entre más bienes poseen. Mas la palabra de Dios, de una forma, y aquí hay el uso de una figura de lenguaje que se conoce como la ironía, en el libro de Job, en el capítulo 12, versículo 6, dice: prosperan las tiendas de los ladrones. Oiga esto. Y los que provocan a Dios viven seguros. Esa es una ironía, ¿no? Entonces, hay gente que dice, mira, qué bárbaro, qué vida la que lleva. Y claro, de repente estamos hablando de una persona que puede ganar, digamos, unos $1,200 y de repente tiene una mansión y tiene tantas cosas. Y dice, no, pero si él la hizo, yo la voy a hacer. Y piensan que la felicidad viene por tener una habitación de 40 metros cuadrados, ¿no? Y entonces, o tengan los carros, los viajes, todo lo que sea. Pero eso no es cierto. Jesús dijo, y esto es importante, la vida no consiste en los bienes que se poseen. No consiste en eso. La vida está en otro lado. La felicidad viene del Señor. Entonces, cuando alguien cree esa mentira, la misma tentación que viene de Satanás, en el libro de Génesis, hacia la primer mujer, Eva, si comes de este árbol, serás como Dios. Ella creyó la mentira, dice la Biblia, la codició y luego tomó el fruto. Todo comienza con creer la mentira, luego viene la codicia y la codicia programa para que la persona actúe tarde o temprano en ese delito. Ahora, alguien podría decir, pero yo no soy una persona ladrona. Le voy bíblicamente a demostrar, no todos los casos, pero algunas formas diversas de robar. En primer lugar, son dos segmentos, las cosas tangibles y las que son intangibles. Una de las cosas tangibles en la cual existe robo es en el área de la esclavitud. Éxodo 21, 16. Dice así: asimismo, el que robare una persona y la vendiere,
o si fuere hallada en sus manos, morirá. Una persona que esclaviza en el Antiguo Testamento era pena de muerte. Hoy en día parece que uno dice no hay esclavitud, pero sí hay esclavitud. Vemos personas que se roban niños, a jóvenes y los prostituyen. Eso es esclavitud. Ese es el robo de una persona. Y ahora están sentenciados que si se salen de ese segmento donde están recluidos, o ya sea para trabajos forzados, como en muchos otros países, ahora eso es penado por Dios. Eso es una manera de robar. Otra forma es negar lo encomendado o lo encontrado. Hay personas que en algún momento dado de su vida les encomendaron ciertas responsabilidades, le delegaron dinero, le delegaron propiedades y otras cosas más. Pero después, con el tiempo, dicen, la verdad que se perdió. Lo niega lo que le entregó. Oiga lo que dice Levíticos capítulo 6, versículo 2. Comenzando con el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en sus manos, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, jurare en falso, y en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Hay hombres y mujeres que aducen que tienen Alzheimer. Se les olvidó, de verdad. Tú me diste $1,000 que te los cuidara y de repente, de verdad, tú no me has dado nada. ¿Sabe qué? Dios sabe que sí, y usted también. Si usted no entrega lo que le han dado y usted está justificándose y diciéndole a la persona, usted nunca me ha dado nada, porque la otra persona y usted mismo no le entregó un recibo, un documento que le respalde que lo depositó, entonces usted está robando lo encomendado o aquello que fue encontrado. A lo mejor por un momento se extravió, sencillamente no se acordó, pero de repente aparece con el tiempo en una bodega, pero dice, bueno, ya lo sacaron del inventario, así que nadie se va a dar cuenta, me lo llevo a mi casa, este televisor de 100 pulgadas. Ya no está en el inventario, así que aquí no hay problema. Pero ¿sabe qué? Así como Jesús vio a un hombre que se estaba escondiendo en el follaje de ese árbol, le dice a usted este día, desciende, hoy es necesario que pose en tu casa. Otra cosa, otra manera de robar cosas tangibles es justificar porque son bienes de sus padres o de la familia. Algunos dicen, bueno, pero si esto es de mi familia o son de mis padres, por tal razón, pues yo no estoy cometiendo un delito, porque de todas maneras mi papá me lo va a dejar. Mas dice la Biblia, y quiero que vayamos a la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 24, dice así: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El hecho de que un hijo esté tomando sin permiso de su papá y de su mamá algún bien y dice, bueno, este es de mi papá y de mi mamá, pero es mío, no es cierto. Será suyo cuando su papá y su mamá estén con el Señor. Pero hoy el papá y la mamá son los dueños. Y el que roba a su papá y a su mamá es un hombre que está cometiendo un delito. Muchos quieren ser bendecidos por Dios, pero Dios dice, hijo, ¿acaso no le has robado a tu padre y a tu madre? Algunos han gaveteado. Algunos, papá les dio un dinero para pagar X, digamos, un recibo, y se quedaron con el vuelto.
eso se llama robo. Pero si fue $1, es robo. No, si fue una cora, un robo. 1 centavo es un robo. Lo mejor es decir, papá, ¿puedo tomar esto? Papá, mamá, ¿puedo tomar esto? Ahí no hay problema. Pero el que roba a su padre y a su madre y dice que no es robo, se está engañando a sí mismo. Esa es otra manera de robar. Otra forma es a través de leyes injustas y la tiranía. Algunos quieren robar en masa. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esa clase de pecado. En el libro de Isaías, en el capítulo 10, el versículo 1, dice así: hay de los que dictan leyes injustas. Oiga bien esto, no todas las leyes son justas delante de los ojos de Dios. Hay leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Con qué objetivo? Versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Algunas personas, de una forma muy astuta, para que luego la justicia no pueda perseguirlos, dictan leyes para expropiar, para robar, para quitarle a la gente lo que es de ellos, lo que le ha costado. Y dicen, esto es legal. Esa es una ley, es una arma. Las leyes injustas son armas de asalto en masas. Si en algún día entra a la política, nunca apoye tal cosa, porque usted se está convirtiendo en un ladrón o una ladrona en masa en hacer esto. Por eso que hay algunos que dicen, yo nunca he asaltado, nunca he robado, pero han dictado leyes aún. Algunas, en este caso, serían algunas normas, algunas políticas en la empresa para robarle al trabajador. Dice, bueno, aquí está, estas son las políticas, son los procedimientos que tenemos y tú violaste esto, pero es una cosa injusta para no pagarle horas extras, para no darle el bono que usted le prometió o cualquier otra cosa. Eso se llama robo. Leyes injustas, tanto a nivel gubernamental, tanto en la empresa privada, aún dentro de la misma familia. Hay hombres y mujeres que ponen ciertas leyes dentro de su propio hogar para despojar a sus mismos miembros de la familia lo que a ellos les pertenece. Otra cosa, otra manera de poder robar las cosas tangibles es no entregar lo que no nos pertenece. El Señor en Malaquías capítulo 3 dice, robará el hombre a Dios. Y ellos dijeron, Señor, ¿en qué te hemos robado? El Señor dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios. Si yo no las entrego, me estoy robando. Y por eso dice más adelante, malditos sois con maldición. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo en Zaqueo? Maldición sobre él y sobre su casa. Hoy es necesario, quiero que tú te des cuenta que hay una maldición sobre ti. Por lo tanto, no quiero que siga o que vayas a sufrir. Mire, Dios tiene misericordia de los ladrones, hermanos. Dios ama a toda persona. Pero necesitamos comprender que lo que hemos hecho es pecado. Entonces, en este caso, el no entregar lo que no nos pertenece, si yo no lo entrego, entonces estoy robando. Y en este caso, los diezmos. Y esto puede también verse en otro ámbito, como es en el trabajo, como es en las transacciones que se puedan hacer. Hay que entregar a la persona lo que les pertenece. Las ganancias de una asociación, de una empresa con sus socios, hay que entregarle las ganancias que ya habían sido estipuladas por escrito. Si no se entregan así, usted está robando. Y claro, para justificar tiene una doble contabilidad. Para decirle a otra persona, mira, las ganancias no fueron estas, fueron estas. Pero eso es un robo, eso es un asalto. Otra manera de robar es por la presión de los jefes. ¿Cómo? Hermanos, hay personas que
por temor a perder su empleo, están sencillamente aceptando lo que sus jefes le están llevando, digamos, a violar ciertos principios, ciertas leyes, y eso los está prácticamente convirtiéndose en cómplices. Oiga lo que dice en Sofonías, capítulo 1, versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. ¿Quiénes son los que saltan la puerta? Los ladrones. Los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Si usted como un trabajador, usted está siendo presionado por su jefe para que le llene la casa de bienes, dice, bueno, yo estoy obedeciendo porque la Biblia dice que debo de estar sujeto a mis autoridades. Y la autoridad que es inmediata, que es su jefe en su trabajo, le está diciendo, mira, tú vas a hacer un cambio aquí con estos cheques porque quiero que me quede una buena parte para mí. Y usted está llenando las cuentas bancarias de esa persona haciendo cosas ilícitas, usted está robando. Dice, pero yo no tengo dinero, yo no he tomado ni un tan solo centavo. Sí, pero usted robó para dárselo a su jefe, para no perder su empleo. Eso se llama robo. Yo sé que algunos, por eso que en el momento que empecé a predicar, dijeron, ese mensaje no tiene nada que ver conmigo, pero ¿cuántos de los que están aquí saben y ustedes están colaborando, llenando las casas de sus jefes con cosas de una manera ilícita? Aunque no las tenga usted, pero usted es un ladrón para otra persona. En otras palabras, es un Robin Hood para los que tienen dinero, ¿no? Pero también cuando una persona es cómplice de los ladrones. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Si usted se queda con la boca callada de alguien que está robando, usted es cómplice de ese robo. Entonces, por eso que nosotros necesitamos ver cuántas veces hemos defraudado y nos está afectando la bendición de Dios para mi vida. Entonces, al no darle importancia a lo que dice la Biblia acerca de esta clase de pecado, uno lo está ocultando. Recuerde lo que dice Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Si yo llego a encubrir, por decir, yo me he robado, mi jefe me dijo que lo hiciera, o que de alguna manera usted está realmente no entregando lo que le pertenece a otra persona, o está robando a través de leyes, otros roban con armas contundentes o armas que son cortopunzantes o con armas de fuego, pero hay armas que en este caso son leyes. Entonces usted dice, pero yo no soy un ladrón, no estoy asaltando a nadie. Sí, lo está asaltando con leyes injustas, sea en la parte privada o en la parte pública. El ocultar eso a mi conciencia, eso no me va a permitir progresar en los caminos de Dios, aunque estemos aquí en la iglesia. Por eso el Señor dice allá en la epístola a los Efesios que hemos leído, el que roba, no robe más. Por eso, que hoy que en Cristo Jesús, esas prácticas tienen que ser cortadas. Pero también hay otra manera, y es cobrar un producto o servicio deficiente como si fuera eficiente. Proverbios 20:10, la Biblia nos dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Algunas veces, cuando yo era un niño, íbamos a algún pueblo con mis padres, querían comprar especialmente frijol de seda, de ese que estaba recién cosechado. Y entonces mi madre, recuerdo que algunas veces cuando veía las balanzas, mira, me decía, hijo, quiero que observes bien cómo agarra la balanza esta señora. Algunas veces la agarraba con estos dos dedos y con el dedo pequeño le hacía contrapeso a una parte.
Entonces, y decía, mire, y entonces mi madre le decía, quite el dedo pequeño, por favor. Y en ese momento la balanza, ¡zut! Otras veces le decía a mi madre, muéstreme la pesa, porque la libra, ahí en el peso que tenía era de bronce y tenía, por ejemplo, por dentro estaban unas que pesaban 6 onzas, 4 onzas, 2 onzas y hasta 1 gramo. O sea, debía estar completo. Pero algunas veces mi madre decía, muéstreme la pesa, y encontraba que faltaban 2 onzas. La libra es de 16 onzas, no de 12 onzas. Entonces, eso se llama robo. Algunos dirán, bueno, eso lo han hecho allá, pero en las compañías, por poner un ejemplo, en una industria farmacéutica, no le ponen, fíjense bien, todos los elementos que debe tener ese medicamento. Dice que tiene 500 miligramos de X cosa, pero en la realidad tiene 300. Entonces hay medicamentos, pero no pegan. A mí me ha pasado. Y el médico me dice, no, mire, compre de esta marca. ¿Por qué? Porque la otra tiene medida falsa. Y algunos se han hecho dinero de esa forma. Usted dirá, ¿usted cree que eso le va a traer felicidad? Le digo una cosa. Yo no sé por qué estoy predicando esto en este día. Y esta semana lo he sentido tan fuerte. Hermanos, el Señor está diciendo, es necesario que pase en tu casa. Porque muy probablemente lo vayan a descubrir y pueda ir a la cárcel. O pueda usted en un momento dado caer en otra cosa. Porque el que se acostumbra a robar de una o de otra manera, luego va a caer en otra clase de pecados. Por eso muchos han entrado en el narcotráfico. Nunca pensaron eso. Recuerde que el narcotráfico es destruir la vida de otros para obtener dinero. ¿Cómo puede usted tener dinero a costa de la destrucción de la salud y de la familia de otras personas? ¿Cómo puede usted disfrutar de algo así, un dinero que para esa persona significa la destrucción de la familia, la destrucción de la vida de un hombre, de una mujer? Por eso necesitamos entender que la pesa falsa es abominación para con Jehová. Otra manera de robar es orientar los fondos para lo que no han sido destinados. Hemos encontrado en algunos casos personas que cierta clase de materiales que se compraron para un objetivo, luego lo ocupan para otros lugares, para otros objetivos, que no tiene que ver nada para lo cual se compró. Eso es una forma de robar. Mejor pida. Si usted quiere una resma de papel, pídala. No se la lleve. Si alguien está robando este tipo de, hermano, o está desviando ciertos productos para otra, digamos, para otra empresa, eso es dañino. Eso es una ofensa delante de Dios. Pero dejemos la parte tangible. Ahora pasemos a otra forma de robar, que es la forma intangible. Una de las cosas, hermanos, es tan triste, es robar la confianza de los demás con malicia. Vemos un caso que encontramos en la palabra de Dios, uno de los hijos del rey David, llamado Absalón. Él aspiraba a ser el rey de Israel. Y para poder robarle la confianza del pueblo hacia el rey David, oiga lo que hizo este hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Oiga esto, poniendo en mal a la autoridad. Y decían a Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Se da cuenta?
poner en mal a otro para que la gente se fije en mí y vote por mí. ¿Quién me diese la oportunidad de ser el primer mandatario? Porque yo le haría justicia a todos. Los demás han sido malos y el actual es malo, el rey David. Ahora, vea esto. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, dice aquí, para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así Absalón, dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robar el corazón, la confianza. ¿Cuántos han robado la confianza de una esposa hacia el esposo con palabras, poniendo en mal al esposo para robarse esa mujer? ¿Cuántos de los que están aquí se han robado un hombre o una mujer con palabras para hacer caer en cuenta que su esposo o su esposa no es la que usted necesita, sino que es usted el que se quiere ofrecer, o usted, estimada señora? Algunos se han robado la mujer de su prójimo o el hombre de su prójimo y ahora vienen delante de Dios: Señor, bendice estas nuevas nupcias. Aquí no pasó nada. Eso es ser una persona ladrona de hombres y de mujeres. Le robó la confianza de un hijo hacia sus padres. Le robó la confianza en la empresa, en el negocio, en el mismo gobierno. Hermanos, si alguien aquí se va a promover en algún día en el campo de la política, no ande desprestigiando a nadie. Usted haga lo que tiene que hacer sin desprestigiar a una persona. Usted proponga su visión, pero no dañe la reputación de nadie para ganarse la confianza de esa persona. Eso se llama deshonestidad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sí, que esa es una manera de robar. Es algo que es ilícito. Pero también, oiga, algo peor que eso, hermanos. Por eso que las cosas intangibles, hermanos, son de mayor valor que las que son tangibles. Porque en este caso está dañando la confianza de las personas, dañando el corazón y la mente, las emociones. Pero en este caso, el que les voy a mencionar, es peor todavía. Es robar la palabra de Dios del corazón de una persona. ¿Cómo sucede eso? Jeremías en el capítulo 23, en el versículo 30, dice así: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Predicadores. Aquí voy con los predicadores. Habrá predicadores ladrones, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Cómo puede un predicador robar la palabra de Dios del corazón de alguien? Versículo 31, aquí está la respuesta. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. En otras palabras, aquellos que andan diciendo, Dios me ha revelado esto y se lo voy a decir, así dice Dios. Mentiroso, ese es un ladrón. Lo que Dios ya dijo, aquí está en la palabra, aquí está escrito. Muchos hoy en día con esas corrientes, hermanos, que están surgiendo hoy en día, donde algunos aducen que tienen revelación de Dios, pero eso no es palabra de Dios. Están robando la palabra. ¿A través de qué? Decirles cosas que le agradan a la carne, endulzando su lengua, y dicen, así ha dicho Jehová. Y lo triste es que hay muchas personas ingenuas dentro de las iglesias que se dejan robar la palabra por lo que dice esa persona. Dice, versículo 32, he aquí dice Jehová,
yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La gente, hermano, hoy en día, a través de la falsa doctrina, falsas interpretaciones bíblicas, la herejía, en otras palabras, gente que se inventa cosas que no están en la Biblia, agarran un texto de la palabra para poder torcerlo y engañar a la gente, y dice, así dice la Biblia, pero la Biblia no dice eso. El problema es que la mayoría desconocemos la palabra de Dios y nos dejamos robar la palabra. Y entonces eso es lo peor que puede haber. Lo peor de todo lo que he mencionado, lo peor de lo peor es robar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Hermano, todos los que estamos aquí involucrados en la enseñanza, en la predicación, cuidado con robar la palabra que ha sido sembrada en el corazón de la gente. Recuerde que eso va a determinar la eternidad de ese hombre y de esa mujer. Eso no se compara con robar 300 millones de dólares. Eso no es nada en comparación de robarle la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, los más grandes ladrones son los que predican la falsa doctrina, los que llevan a la gente a la condenación eterna y no hacia la vida. El que robaba, el que hurtaba, no hurte más. ¿Cuáles son las excusas más comunes para robar? Entre ellas encontramos, tengo hambre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 17, dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. La gente dice, tengo hambre, pero si tiene hambre, pida. Si tiene hambre, busque otra oportunidad, busque otra manera de hacer las cosas. Doy gracias a Dios porque este pueblo, el pueblo salvadoreño, hermanos, si no encuentra una forma, lo hace de otra. Si no vende pupusas, como siempre se han vendido, ¿se recuerdan que hubo alguien ingenioso que hizo pupusas con maíz negro? Y la gente en la capital de la pupusa, en Olocuilta, todos querían probar esa pupusa. Hay diferentes formas de poder obtener recursos, pero algunos aducen que el hecho de que tienen hambre, eso les da derecho a robar. Es más, algunos le dicen a la gente que si tiene hambre, que robe. Eso no es correcto. Usted está empujando a alguien al infierno. Otra excusa es que todos roban, porque hoy la mayoría está robando de las formas que he mencionado y otras que hay que no las he mencionado, que están en la Biblia, pero están robando. Todos roban. Eso es una excusa. Además de eso, otra es, el que no roba es un tonto. Porque dicen, bueno, mira, todos están robando. Y tú eres una tonta, eres un tonto, ¿no? Mira, tienes una gran oportunidad. Otros tienen otra excusa. Es una sola vez que llegan las oportunidades para robar en grande. Llega a un puesto de gobierno en la empresa privada, en la iglesia, también se dan estos casos. En el mundo académico, todos llegan a cierta posición, pierden la oportunidad de poder ser bendecidos por Dios, porque dicen, ahora que tengo la autoridad para tomar ciertas decisiones, empiezan a robar. Entonces dicen, esta es mi oportunidad, ya me faltan 10 años o 15 años para jubilarme y me voy a jubilar bien, bien mal, porque no sabe que puede ir a la cárcel y pasar los últimos años y de la cárcel lo van a sacar en un ataúd para el cementerio. ¿No se da cuenta de eso? Algunos también tienen otra excusa. Nadie se dará cuenta. Hay personas que en una forma ilícita, no es lo correcto, toman dinero prestado porque son personas que tienen acceso a la caja chica y luego dicen, lo voy a reponer.
pero pasa el tiempo y no lo reponen. Eso es pecado, porque hay una autoridad. Usted pida que le den un anticipo, que le hagan un préstamo, pero usted no se haga un autopréstamo. Si usted lo hace, usted está violando la palabra. Hubo un caso muchos años atrás. Yo estuve trabajando en un ministerio donde no me di cuenta que una persona había cometido un delito de esta naturaleza. Estando esta persona en sus últimos momentos de enfermedad, un cáncer terminal, me pidió que llegara y llegué, oramos y todo, pero esta persona me dijo: pastor, quiero que me perdone. Y dije: ¿por qué? Usted nunca me ha ofendido en nada. ¿Por qué quiere que le perdone? Perdóneme. Mire, yo tomé prestado de un fondo y traté de ocultarlo con papeles, todo eso, pero yo tenía la buena intención de pagar, pero no pude. Y ahora que estoy a punto de morir, porque sé que voy a morir, le quiero pedir que me perdone la deuda, porque no puedo pagar. A mí no me dolió el hecho del dinero, sino dije, tantos años, porque habían transcurrido entre ese robo y el momento de la muerte, habían transcurrido como 15 a 20 años. Y dije, todo este tiempo pasó con una conciencia culpable. Eso es lo que me dolió. Yo dije, claro que sí, perdonamos ese dinero, pero me duele el hecho de que usted haya pasado tanto tiempo. Pudo haber hecho esto mucho tiempo atrás. Se lo hubiera perdonado de igual manera. Qué triste es esto, hermanos. Pero que algunos piensan que eso es lícito. No lo haga, por favor. Eso es una excusa. Mejor hable. Y si no se lo dan el préstamo, Dios le va a proveer de otra manera. Ahora, algunos se sorprenden porque cuando Judas estaba robando, fíjense bien, parecía que todo le iba bien. Jesús sabía que estaba robando, la Biblia lo dice. Y Judas sabía que Jesús sabía. Y si usted, oiga bien esto, usted sigue robando, y usted sabe que Dios sabe que usted está robando, no se atenga. El hecho de que Dios todavía no le haya mandado un rayo, no significa que no va a ser sometido a juicio. Más bien, Jesús lo que hizo fue mostrarle a Judas que lo amaba a pesar de, para hacerlo reaccionar, le lavó aún hasta los pies, diciéndole: Judas, yo sé que no solamente estás robando, tú eres el traidor, tú me vas a vender por 30 piezas de plata. Aún así te estoy diciendo, Judas, te amo, rectifica, renuncia a esta falsa fe en el dinero, porque esto te puede llevar hasta el mismo infierno. Jesús, hermanos, espera que los ladrones rectifiquen a tiempo. Pero si usted no quiere rectificar, después de un mensaje como este, después se va a dar cuenta que aquello que robó es como un dinero maldecido y lo va a tirar como tiró las monedas Judas. Se sintió tan mal que lo único que él le creyó que iba a encontrar alivio era a través de la muerte. Si en este día usted no ha tenido una consecuencia grave, Dios le dice: es necesario que pose en tu casa, porque Dios sabe lo que puede venir el día de mañana, y lo estoy diciendo, mañana lunes. No estoy hablando de un futuro lejano. Usted no sabe lo que le puede venir. Mejor pongámonos a cuentas con el Señor. Ahora, mucha gente que está robando tiene una conciencia adormecida y cree que es bueno porque le va a llevar a la felicidad, y aún algunos consagran lo robado y lo ponen a los pies de Dios diciendo: Señor, aquí está una ofrenda, aquí está un diezmo de este dinero. Eso no tiene validez delante de los ojos de Dios. No trate de engañarse a usted mismo. Ahora, una persona que está cayendo en este pecado, quiero decirle esto: las consecuencias materiales, en primer lugar, va a haber destrucción de todo lo acumulado.
Usted lo puede leer en Nahum 2:13, en Habacuc 2:8. Usted se va a dar cuenta que todo lo que una persona ha acumulado de esta manera va a ser destruido. Además estará dejando una herencia a sus hijos bajo maldición. Usted no quiere dejarle una bomba de tiempo a sus hijos, de un dinero que realmente es mal habido. Las consecuencias personales, usted va a destruir su confianza hacia otras personas. Usted no será digno de confianza, por lo tal razón no va a ser tomado en cuenta para que forme un equipo de trabajo. Habrá una pérdida de grandes oportunidades. Eso es lo que dice Jeremías 22 del 3 al 5. Una persona que está robando pierde la gran oportunidad que Dios le está entregando en sus manos. Como le entregó a Judas, le entregó la más grande de todas las oportunidades que un ser humano podía tomar. Es la salvación y ser parte de los 12 apóstoles de Cristo. Y lo echó a perder. ¿Por qué? Porque le puso confianza al dinero. Y va a destruir su propia imagen y su reputación. Y la Biblia dice que es mejor el buen nombre que las riquezas. Alguien que queda desacreditado por ser ladrón no se va a poder librar de la sombra por muchos años. Y nadie lo va a tomar en cuenta. Las consecuencias espirituales y eternas es lo peor de todo. En primer lugar, no va a gozar del favor de Dios. Es lo que dice Job 27 del 8 al 9. No va a gozar de esa bendición. Y también lo peor de todo es la condenación eterna. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones. Los ladrones no van a entrar al reino de Dios. Hay que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué medidas tengo que tomar para no ser engañado? Entonces, para robar. Lo primero es valorizar la vida eterna en Cristo más que las cosas temporales. Eso es lo que dice en Mateo 6:19. Valorizar las cosas eternas más que lo temporal. No es creer que la felicidad viene de las cosas temporales, sino de Cristo. Además de eso, no afirmar la mala conducta brindándoles amistades a las personas que están robando. Por eso en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, no brindarle apoyo a alguien que es ladrón, porque entonces estamos afirmando una mala conducta, dándole una palmadita, diciéndole bien hecho, sigue adelante. O si no se lo dice verbalmente, le está diciendo sigue adelante con esto. Si usted se va a reunir con esa persona, no sea para brindarle apoyo a lo malo, sino para decirle lo malo que está haciendo y que tenga tiempo para rectificar su vida delante de Dios. Además de eso, la otra medida es dejar de robar y trabajar. Hay que trabajar. Dios bendice el trabajo, hermano. Dios provee. Por eso dice Efesios: el que roba, no robe más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, Dios está dando el trabajo. La persona que dice que no tengo trabajo, deje de robar y Dios le va a dar el trabajo. Sencillamente. Si usted toma la decisión de dejar de robar, Dios le provee el trabajo. Pero si en su mente dice, no, yo nunca voy a dejar de pensar que voy a robar, entonces jamás va a tener el trabajo que Dios quiere que usted tenga. En cuarto lugar, restituya lo robado, como Zaqueo. Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Devuelva el dinero, devuelva las propiedades que usted se robó. Si usted tiene un terreno que usted se lo robó a una persona que por ingenuidad firmó un documento y usted se ha quedado con esa propiedad, devuélvala. Si un dinero que usted obtuvo de una manera fraudulenta, devuélvalo. Si usted se ha robado un hombre o una mujer, devuélvalo. Ese hombre es esposo de otra mujer, devuélvalo. Pero pastor, ¿me puede usted casar para obtener la bendición de Dios? Si no se lo ha robado, con gusto. Si se lo ha robado, olvídese, no pida ni siquiera que los casemos, porque no se va a poder dar. Usted tiene que actuar con genuidad, con rectitud.
con lo que Dios desea. Devuélvalo. Usted dirá, pero pastor, sí, devuélvalo. Hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Usted cree que ese hombre que usted se ha robado o esa mujer que usted se ha robado es la bendición de Dios? Más bien será instrumento de mucho dolor y traición. Mejor devuélvalo ya. Suelte a ese hombre, suelte a esa mujer y dígale, Señor, tú tienes un esposo para mí o una esposa para mí. Yo voy a esperar tu voluntad. Dios lo va a bendecir. Restituya lo robado y pida perdón a Dios. Los ladrones que morían al lado de Cristo, oiga esto me da a mí entender algo, que unos van a reconocer que son ladrones y otros no. Uno que estaba al lado de Cristo no reconoció ser ladrón siendo ladrón. Por eso injuriaba a Cristo. Y el otro sí dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muchos ladrones no van a reconocer. Aún este mensaje les cae mal. Es más, algunos de ustedes se quieren salir corriendo de acá y quieren contradecir lo que estoy diciendo de la palabra. Muchos no lo van a aceptar, pero para aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios, que un momento digan, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y de un plumazo, Jesús borró toda su deuda pecaminosa y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay ladrón a quien Cristo no pueda perdonar. Está en su responsabilidad. Padre eterno, estamos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón, Señor. Mira, Señor, aquellas cosas que tú conoces, que están en lo más profundo del corazón de hombres y mujeres que han caído en este error, en este pecado. Mas ahora, Señor, eres tú quien les da la oportunidad de arrepentimiento. Si hubiese alguien en esta hora que quiere estar a cuentas con Dios, diga conmigo esta oración, ahí donde se encuentra. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Soy un pecador, soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido, el haber herido tu corazón. Límpiame, Señor, con tu sangre carmesí. Señor, perdóname por haber creído que la felicidad está en las cosas materiales o en el nivel de autoridad y de poder o de fama, pero no es cierto. Te pido perdón. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Y a partir de este día recibo el perdón y abandono el robo, la estafa, la mentira, el aprovecharme de los demás. Creo que resucitaste para darme vida eterna. En este día, Señor, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor personal. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, cada hermano, cada hermana, si usted sigue robando a pesar de haber aceptado a Cristo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón. Señor Jesús, tú sabes la condición de cada quien. Ayúdale, Señor, a poder rectificar. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, pedimos que bendigas al dador alegre. Bendice, Señor, estas ofrendas, estos diezmos que vamos a consagrar para tu honra y tu gloria. Gracias por la oportunidad que nos das de tener un trabajo y de lo recibido de tu mano te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos.